El pasado 10 de marzo se celebró en el país el Día del Médico, fecha que sirve para homenajear al doctor José María Vargas, considerado un ejemplo en el ejercicio de la profesión y la vida pública. Esta conmemoración fue establecida por la Federación Médico Venezolana en el año 1955. Para este 2017, las asociaciones gremiales recibieron el día con actividades de calle para manifestar su inconformidad con las condiciones de trabajo y la remuneración que estos profesionales reciben por el ejercicio de su labor, al tiempo que el Ejecutivo Nacional congregaba a un número importante de médicos para la celebración de esta fecha, anunciando además en el evento una modificación del ingreso de los profesionales de la salud en un 50%. No obstante, colegios de médicos y asociaciones consideran que además del salario, la carencia de insumos, la condición de la infraestructura y la inseguridad en los centros hospitalarios merecen la atención urgente de las autoridades para evitar una fuga masiva de talentos que, según los gremios, a la fecha podría estar en torno a los 16.000. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Feliz inicio de semana. El pasado 10 de marzo, es decir, el pasado viernes, se celebró el Día del Médico en honor al insigne profesional de la salud José María Vargas, quien para la época laboró con gran misticismo y dedicación, la misma que hoy deben tener nuestros médicos porque no cuentan en la actualidad con materiales e insumos en los centros hospitalarios del país. Y ni hablar de los sueldos y salarios que están casi a nivel de los mínimos, cumpliendo jornadas de más de 15 horas diarias de trabajo. Esto sin contar con la inseguridad con la que deben sortear, así como también la crisis social y económica que los golpea. Desde ya los invitamos a participar activamente a través de nuestra cuenta en Twitter, @reporte_gb, también en Instagram, la misma cuenta, la etiqueta que estamos utilizando esta noche, el numeral Reporte Médicos. Participe y díganos qué opina sobre la remuneración que hoy tienen los profesionales de la salud en nuestro país. Otra de las interrogantes es qué opina sobre las condiciones en las que se encuentran los hospitales en Venezuela. Su opinión es muy importante que nos las regale con la etiqueta numeral Reporte Médico. Considera además que el incremento salarial anunciado por el Ejecutivo se ajusta a las necesidades de los galenos. Su respuesta con la etiqueta numeral Reporte Médicos. Estas son algunas de las interrogantes. De inmediato vamos a ver parte de lo que fue el anuncio expresado el pasado viernes por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Veamos. Si bien es cierto que debemos fortalecer los sistemas, la formación, la atención, renovar la espiritualidad, la ética, también es cierto que debemos mejorar las condiciones de trabajo y de vida del médico y la médica venezolana de manera continua. He decidido que es necesario, escuchando la opinión de ustedes, decretar un aumento salarial de los médicos y médicas del país del 50%, de todas las tablas y cargos en todos los niveles de la salud pública del país. Un 50% para recuperar la capacidad del salario. Y como ustedes saben, tiene que ser constante, progresivo y debe ir acompañada de otras medidas, compañera ministra, doctora Caporales, compañero Rotondaro, de otras medidas de apoyo, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, para que tengan estabilidad en las regiones. Y debemos hacer, ministra, por favor, compañera almirante en jefa, debemos hacer un plan especial para acceso a vehículos, porque si alguien necesita vehículos son los médicos que se movilizan. Y luego de estos anuncios realizados el pasado viernes por el presidente de la República, Nicolás Maduro, nuestro compañero Carlos Peñalosa se trasladó a la Asamblea Nacional el día de hoy para conocer de primera voz qué se dice en la Comisión de Salud en relación a las condiciones en las cuales se celebró este año el Día del Médico Venezolano. Carlos. El
presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, diputado José Manuel Olivares, calificó como una estafa el incremento del salario de los médicos en un 50% anunciado por el Ejecutivo Nacional. Capaz alguien ve la noticia y dice 50% de aumento a los médicos. Bueno, se resolvieron los médicos, pero la verdad es que el salario base o mínimo de un médico son 33.000 bolívares. Un médico residente de un hospital hoy gana 33.000 bolívares. Si le subimos el 50%, le sumas 15.000 bolívares más, llegó con suerte a 50.000 bolívares de sueldo base. Más los bonos, llega con suerte al sueldo mínimo. Entonces hoy hay una verdad muy grande, que es que los médicos venezolanos son los peores pagos del mundo. Hoy un médico en Venezuela es el peor pagado en todo el mundo y es una de las razones fundamentales de la migración médica, porque se han ido tantos jóvenes, porque se han ido tantos médicos, bueno, buscar oportunidades y futuro. El parlamentario precisó que si bien no existen cifras oficiales, la migración es notoria. Para que ustedes se hagan su propia idea, el año pasado Chile validó 800 médicos venezolanos. O sea, en un solo año, un país que es Chile validó a 800 médicos que pasaron el examen llamado EUNACOM. Para que tengan otra idea, voy a hablar de mi promoción. Yo me gradué de médico cirujano en el año 2010 en la Escuela Vargas de Medicina. Nos graduamos 85 médicos. Nos fuimos a ver en el 2015 a los 5 años de graduado, a ver qué era la vida de cada quien, y la reunión fue de 5 personas. O sea, de una promoción de 85 quedamos 5 en el país. Para el parlamentario, al tema salarial se le suman las condiciones laborales en los hospitales y centros de atención, las cuales califica de precarias. Para que tengan una idea, la última data de este año, 89% de escasez de material médico quirúrgico en los hospitales. Eso se explica cuando usted va a un hospital, le dicen tiene que comprar esto, tiene que comprar lo otro, un kit de laparotomía, la sutura, el tubo endotraqueal, tiene que comprar algo para ser operado en un hospital. Paralelamente nos llamó mucho la atención, en esa misma encuesta tenemos 68% de cocinas no operativas, es decir, que no dan comida porque no tienen alimento. Un paciente hospitalizado que requiere alguna dieta, eso no existe en Venezuela. Dieta hipercalórica, hiposódica, con grasal, sin sal, y con proteínas blandas, eso no existe en los hospitales de nuestro país. Con suerte, un pedazo de casabe y agua de arroz. Además de ello, el parlamentario denunció las irregularidades en torno a la inversión en nueva infraestructura hospitalaria y atención médica. Caso emblemático, el Hospital del Vigía. En el Vigía hay 2 hospitales a menos de 1 kilómetro, ambos inconclusos, ambos incompletos, con millones y millones de bolívares aprobados. Caso emblemático, Centro Nacional del Cáncer. Comenzó a hacerse en el año 2006 en la vía Guarinas-Guatire, lo trasladaron a Montalbán, no está ninguna de las 2 estructuras hechas, ambas abandonadas. Caso emblemático, el cardiológico de adultos, la misma historia. Y así te puedo describir por lo menos 17 o 20 hospitales a nivel nacional que se ejecutaron, se puso la primera piedra, se le dio un martillazo, que esta Asamblea Nacional anteriormente aprobó millones y millones, más de 50 créditos adicionales para esos hospitales y hoy no están. Las irregularidades escalan además a la red ambulatoria Barrio Adentro, una iniciativa que José Manuel Olivares calificó como positiva. Sin embargo, sitúa en 75% el número de este tipo de establecimientos que hoy no prestan servicio. El parlamentario exhortó a los representantes del Poder Ejecutivo a despolitizar el tema de la salud, ya que considera que es uno de los principales problemas que hoy aquejan a los venezolanos. Con esta información retornamos el contacto con ustedes en el estudio de Reporte Estelar, no sin antes invitar a la audiencia a seguir participando a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, Carlos, por tu aporte. Por cierto que el jefe de Estado, en el marco del anuncio que hacía de aumento de sueldo del 50% a los médicos el pasado viernes, también destacó que en abril esperan lograr que Barrio Adentro esté 100% operativo en 23 estados del país. Esto lo decía el presidente de la República, Nicolás Maduro. Compartimos con ustedes algunos de sus comentarios, los invitamos a seguir enviando sus opiniones la noche de hoy en el tema que estamos tratando, numeral Reporte Médicos, nuestra cuenta en Twitter, también en Instagram. Gregoria Pulido nos dice, considero que al igual que la profesión docente son los más mal pagados en el país, ya que el salario de un médico no alcanza. Otro comentario nos lo regala esta noche el señor Ramón Guevara, quien asegura que en Mérida los médicos hacen milagros sin insumos, sin equipos, mala infraestructura y malos sueldos. Robert Martínez, solo queda decir gracias, vivan nuestros valientes sacrificados y mal pagados médicos venezolanos. Médicos Unidos Venezuela, los médicos se van del país por falta de condiciones laborales y salariales adecuadas. Roque Juan Peñalver opina que los médicos venezolanos son unos héroes porque trabajan en los centros de salud donde no hay ni insumos ni remedios. Son algunos de los... Y continuamos en Reporte Estelar, hoy hablando sobre los médicos en Venezuela y las condiciones en las cuales se están laborando en estos momentos en el país.
Los invitamos a seguir participando activamente a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_GB, la etiqueta de esta noche numeral Reporte Médicos. Y ahora nos vamos a trasladar al estado Mérida. Allí nuestro compañero Elvis Rivas nos realizó un reportaje sobre la situación de los médicos en la entidad. Elvis. ¿Qué tal, amigos de Reporte Estelar? Gracias a Estudios por el contacto. En Mérida, el director de la Corporación de Salud, doctor Denis Gómez, aseveró que en esta entidad el gobierno regional a través del Ministerio de Salud hace las gestiones necesarias para garantizar el bienestar de los médicos merideños. Por supuesto que la situación no ha sido fácil para nadie, menos para nosotros los médicos. Todos sabemos cómo nuestro gobierno nacional desde hace mucho tiempo ha venido trabajando con una crisis inducida, con una guerra económica. Además de eso, un barril de petróleo por el orden de los $20. Todo esto, ¿verdad?, aunado a esa crisis inducida de los grandes potentados, ha traído pues esta situación, vuelvo y repito, no solamente para los médicos, sino a nivel general. Sin embargo, nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el año pasado, si tú te recuerdas, hizo un aumento importante del 75% de los sueldos, que eso también incidió sobre los sueldos del médico. Y hace un par de días hizo un aumento importante del 50% para el salario de los médicos. Aunado a eso, también habló sobre tratar el problema de la vivienda que sufren algunos de nuestros colegas, ¿verdad?, sobre la parte tecnológica y la parte vehicular. A manera personal pienso que nosotros deberíamos cambiar el Día del Médico, no por el nacimiento de José María Vargas, sino que hay ilustres también médicos como Jacinto Convit, quien nace el 11 de septiembre del 1913, y también el de Humberto Fernández Morán Villalobos, que nació en La Cañada, inventó el bisturí de punta de diamante. Sin embargo, representantes del Colegio de Médicos aseveraron que el sueldo que devengan los médicos venezolanos no es suficiente para garantizar sus necesidades básicas. Nosotros en asamblea durante todo el año pasado hemos venido denunciando la situación que hay con respecto al salario del médico venezolano. En ese sentido, ya la Federación Médica Venezolana, o en un comité ejecutivo ampliado, decidimos pues establecer un salario para los primeros escalafones de 33 salarios mínimos, que aproximadamente son 800.000 bolívares de salario básico, que va a mejorar en función del escalafón vertical y en función del escalafón horizontal. Indudablemente que lo mejor sería que eso se hiciera en el marco de la contratación colectiva. Hoy por hoy el país vive una situación de salud sumamente grave en todos los estamentos, y por ello es un llamado a los médicos a que asumamos nuestras responsabilidades de denuncia, de trabajo, de solidaridad con nuestros pacientes. El gobernador Alexis Ramírez aseveró que trabajan para mejorar la condición laboral de los médicos merideños. Es el aporte que hacemos desde el estado de Mérida, y con esta información retornamos a los estudios. Muchísimas gracias a nuestro compañero en la entidad merideña, Elvis Rivas, y del estado Mérida nos trasladamos a Barinas. Allí nuestro compañero de la entidad también nos realizó un reporte. Veamos. Muy buenas noches, amigos de Reporte Estelar. La doctora Virginia Sarmiento, quien es la presidenta del Colegio de Médicos de Barinas, aseveró que la mayoría de los trámites que se están realizando en esa institución tienen que ver con médicos o jóvenes galenos que buscan la manera de salir del país, esto ante la situación que se estaría viviendo a nivel nacional. Veamos. Muchos médicos se han ido, lamentablemente hoy